Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Para mí es un gusto tener a la filósofa Olimpia Santiago, que usted ya sabe es directora del Centro Noema y también es miembro del Consejo Académico de la Federación Mexicana de Niñas, Niños y Jóvenes. Y bueno, muchísimo que Olimpia siempre nos ha aportado este espacio informativo. Para nosotros es un gusto, es un honor tenerla aquí en casa. ¿Cómo estás, Olimpia? Muy buenos días. Muy bien, Monse querida, muchas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema que preocupa muchísimo a la sociedad, que hoy en día está muy presente, que inclusive lastimosamente ya está en niños y niñas. Antes creíamos que nada más estar angustiados era de adultos responsables, pero hoy lo vemos también en nuestros menores. Vemos que hay un antes y un después también en nuestro sentir, en nuestro pensar. Durante la pandemia, más de 5 años y tenimos teniendo estos rezagos o quizás siempre estuvieron, pero ahora se hicieron muy evidentes. El tema, la angustia en la sociedad actual. Primero, ¿qué es la angustia y cómo la voy a diferenciar del miedo? ¿No es lo mismo? Sí, qué interesante lo que planteas, Monse, porque creo que la angustia existencial, esta angustia que tenemos, que quiere decir como en su sentido más originario, como angostar, como que se nos angosta el camino, como estrechar, algo muy estrecho, pues, quiere decir que sentimos que la cosa se va poniendo cada vez más complicada y nos sentimos un poco como hacia dónde debo dirigirme, ¿no? Y fíjate que algunos filósofos plantean la diferencia entre la angustia y el miedo, como que el miedo está enfocado a ciertas cosas, ¿no? O sea, yo tengo miedo de las arañas, tengo miedo de que me pueda suceder algo, de perder a un ser querido, ¿no? Y la angustia es algo que todo mundo sentimos por el hecho, simplemente hecho de ser humano y que es una angustia a la nada. O sea, el miedo tiene un objeto y la angustia no tiene un objeto concreto. Es como si tuvieras esta presión o no sabes por qué estás angustiado. Sí, y voy a hablar bien de la angustia, porque creo que actualmente lo que queremos es acallar esta angustia. Yo voy a hablar de esta angustia existencial, de esta angustia que es parte de la naturaleza humana, que no sé si te ha pasado, pero creo que a muchos nos ha pasado que los domingos en la nochecita sentimos como algo raro, como un vacío en la panza, porque ya el otro día tenemos que volver a una cotidianidad cuando rompimos el fin de semana, pues, con todo, ¿no? Y esto pasa también, Marguerite Yourcenar, por ejemplo, decía que el viajero tiene como más idea de lo que de la realidad, porque tiene una manera más objetiva, más completa de verlo, porque ha roto con esta cotidianidad, con estos horarios, con este deber ser, y simplemente se sale a conocer el mundo, a conocer a otras personas, rompe con prejuicios y demás. Y esto es un poco a lo que nos enfrentamos cuando vemos que nuestra cotidianidad no es todo algorítmico. O sea, que no todo está perfecto, sino que hay algo que en el fondo nos dice a ti y a mí que no está todo seguro, que somos viajeras en el tiempo y en el universo, esta angustia cósmica que nos sirve para crear sentido, tiene que ver con esto que nosotros llamamos los filósofos y las filósofas angustia existencial, que no es lo mismo que el miedo, que esta ansiedad que se trata terapéuticamente, ¿no? Pero limpia a veces este tipo de angustia, porque como bien lo planteas, hoy en redes sociales podemos ver la vida de diferentes personas, inclusive influencers, creadores de contenidos que se dedican a viajar por el mundo y bueno, del otro lado de la pantalla se ve extraordinario que aparte te paguen por viajar, por disfrutar y de repente vuelves a tu realidad en una oficina 24/7, trabajando constantemente angustiado, pero si ahorita vemos la definición que nos acabas de dar, pues entonces miedo por no tener para terminar la quincena, las cuentas, las restricciones, los niños. Entonces ese miedo se vuelve una angustia constante o que o nos estamos retando a esa edad, es que déjelo todo, vámonos a vivir la vida, o es la misma angustia el motor que nos mantiene inclusive vivos, que nos mantiene inclusive con estas ideas de, pero yo quiero más, yo quiero llegar a lo que tiene ese influencer
ni siquiera económicamente hablando, ¿no? Sino ese estilo de vida más relajado, y seguramente ellos, pues, también tendrán sus angustias, ¿no? Cada quien dependiendo de su contexto social, histórico, geográfico, político, económico, etcétera. Exacto, o sea, Schopenhauer decía en su libro como Voluntad y Representación que justamente en el mundo pasa eso, ¿no? Que nosotros estamos constantemente deseando algo. Siempre deseamos el placer de tener algo en particular, pero cuando lo conseguimos, nos damos cuenta que seguimos estando insatisfechos. Claro, era como pensaba que iba a obtener más, claro, ¿ya? Tengo una casa, quiero una casa, quiero una casa. Y cuando tengo una casa, sí, pero quiero una casa más grande, ¿no? Y bueno, quiero un carro, sí, pero cuando ya tengo ese carro, eso ya no, quiero un cuerpo y quiero un cuerpo ejercitado, tal y tal, pero cuando lo consigo, quiero algo más, porque ya tengo ese cuerpo ejercitado, ta, 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 pero ahora quiero más juventud. Entonces me voy a inyectar porque, o sea, el ser humano siempre está buscando algo más y es insaciable. ¿Cuál sería el concepto de angustia filosóficamente hablado? Justamente esta sensación de que no venimos unidos a nadie más, incluso Kierkegaard, que es este filósofo cristiano, Idealismo. sí, totalmente existencialista, diría, incluso aunque tengas fe, tienes fe porque es absurdo, o sea, creo porque es absurdo, o sea, no entiendo por qué de repente a los que se portan bien les va mal, o al revés, ¿no? O no entiendo por qué hay niños que sufren, por qué pasan estas cosas, ¿no? Y sin embargo creo. Entonces, el mundo no está completamente descifrado, y eso es lo que nos pasa cuando tratamos de encontrar todas las respuestas en la inteligencia artificial y cuando queremos seguir estos estilos de vida, pero no entendemos por qué gente muy famosa, muy bonita y muy rica se suicida. Es que parecería ilógico, ¿no? Si se supone que tiene todo lo que aspira cualquier ser humano y de repente vemos estos testimonios y dices, no, prefiero tener salud, prefiero tener a mi esposo, a mi mascota, estar conmigo mismo bien, pero es un discurso que nos mantenemos en el momento. Después la vida cotidiana, pues es un caos y vives deseando el otro. Creo que eso es la envidia, ¿no? Desear lo que tú no tienes, lo que tiene la otra persona, y eso va sumando un estrés, una ansiedad, problemas inclusive psicológicos, de depresión, esta angustia, ¿no? Que tú tratas de definirla y nos seguimos aferrando a este tema de, pero entonces no es angustia, no, es miedo, sería enviar a lo que nos estamos Y eso enfrentando. un poco es lo que nos separa con la psicología, ¿no? Porque unos son problemas psicológicos, yo creo mucho en la terapia, tomo terapia y demás, ¿no? Tengo un miedo a alguna cuestión y lo voy a analizar y voy a encontrar o buscar en mi infancia o en alguna situación traumática y demás. Pero esta angustia existencial que compartimos por el simplemente hecho de saber que no todo está resuelto, que somos seres arrojados, precisamente como dirían los existencialistas, pues nos hace justamente construir sentido. Y si nos callamos un poquito, porque si te das cuenta, en la actualidad todo apunta a que estemos todo el tiempo ahí en el TikTok, en las redes, no sé qué, acallando este silencio cósmico, ¿no? Acallando este miedo a encontrarme conmigo mismo, ¿no? Tú entras a tu casa y lo primero que haces es prender la televisión, encender el celular, poner música. Alexa, ponme las canciones que me hagan olvidarme de mí mismo, de mí misma. Es que no queremos estar solos, Olimpia, ¿no? O sea, vivimos en esta realidad que inclusive muchísimas personas ni siquiera se caen bien. Porque no te conoces, porque te enfrentas a una realidad que quizá aún no quieres enfrentar. Pero hablando de este tema de la angustia, ¿cómo se puede contrarrestar si vivimos en un mundo donde las noticias son pésimas, donde vemos que hay violencia, donde vemos que hay trata, donde vemos que hay injusticia, donde vemos que constantemente hay dolor? Pues no se supone que venimos a ser felices. ¿Cómo este panorama no me va a angustiar? Claro, y voy a decir algo que va a sonar muy paradójico, pero justamente el buscar en esos lugares que tratan de silenciar mi angustia es lo que me genera una angustia exponencial.
¿no? Y en lugar de utilizar esta angustia existencial para crear sentido y para encontrar mi lugar en el mundo, lo que me sucede es que siempre voy tras de algo que no me va a hacer feliz. A mí me parece que cuando estamos todo esto tratando de que nos salga el mismo pasito que le sale a todo el mundo en Claro, TikTok, ¿no? claro. Que no, que tener todo lo que tienen estos influencers, tener un montón de likes, ¿no? Y todo eso lo que nos genera es ir tras de algo que nunca vamos a terminar de resolver, porque en realidad vivir es un misterio. Y si no lo entendemos así, nunca vamos a poder encontrar lo que tú ahora llamabas felicidad, que es como un estado de vida mucho más auténtico. Así que en realidad creo que en lugar de estar buscando las respuestas y ChatGPT, cómo acá yo Inclusive, o sea, cómo ligar, ¿no? sí, ¿Qué hago? Sí, bla, 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 bla. Esos ejemplos que acabas de dar es la manifestación de la angustia actual, porque no sé si has visto en algún momento estas series de Black Mirror, Love, Death and Robot, creo, y hay varias donde ponen un panorama real, no muy alejado, ¿no? Antes decíamos, esto no va a pasar y hoy en día cada vez es una realidad con toda esta inteligencia artificial, donde el ser humano. Estoy viendo que subo para ver si tú ya lo viste. Ah, no, pero mira, tengo 2 personas que no han visto. No, pero ahora quiero competir con esto. Pero ahora compro seguidores, pero, o sea, creo que la era digital sí nos ayuda muchísimo, por supuesto. Amo los medios de comunicación, ¿no? Y subes algo, se viraliza, puedes exigir, puedes alzar la voz, etcétera, etcétera. Pero también ¿desde qué postura lo estamos utilizando? Si esto me está afectando más de lo que me está beneficiando, aguas. Si me estoy comparando siempre con el otro, si eso me genera angustia, si yo subo algo y no tienen la reacción que yo necesito, inclusive es bien lamentable, pero hay personas que se han quitado la vida. claro, además tú hablas mucho de contenidos de valor, ¿no? Hablas de responsabilidad. O sea, creo que tienes una relación de tu profesión con algo que también pueda aportar humanamente. Y pues ya lo decía Aristóteles y muchos otros filósofos, la felicidad solo se puede dar realmente en colectivo. Al final tú no puedes ser tan feliz si tienes a alguien al lado de ti revolcándose de dolor, ¿no? O sea, al final siempre tenemos que hacer algo que no solo nos genere a nosotros algo bueno, sino a los demás. Y lo que pasa mucho ahora es estos vendedores de humo, que ha vuelto muchísimo este tema de, no, las 5 formas para ser exitosos, los 5 pasos para ser el mejor vendedor, los 3 pasos para tener el cuerpo perfecto, los 2, o sea, a ver, lo que a unos hace felices no te hace feliz a ti. Tendríamos que volver a buscar una vida más auténtica, que como tú dices, es súper difícil. Por eso ahora muchos chavos están muy angustiados en el sentido inmediato de no puedo conseguir esta vida que promete felicidad, ¿no? Tendríamos que acallar un poco todo eso, porque no es lo mismo salir a caminar, ¿no? Salir a hacer ejercicio o a ver un atardecer porque lo deseas y porque eso da sentido a tu vida, porque estás en este mundo, en este lugar y quieres construir sentido a que alguien te vaya enganchando y cuando te des cuenta, tengas una hora mirando un celular, ¿no? Un dispositivo y digas: "No, esto yo no lo quería de mi vida", ¿no? Me enajené, ¿no? Estoy alienada todo el tiempo en esto, cuando realmente no es lo que yo quiero. Entonces, tendríamos que parar, entender, comprender y abrazar nuestra angustia y decir: "¿Qué hago con eso? ¿Estoy arrojada en este mundo? No entiendo, por ejemplo, creo en Dios, pero no entiendo por qué pasan estas cosas, ¿no? Y el poder entender que la vida no es como una computadora que te manda los algoritmos perfectos. O sea, la vida no es tan lógica como creemos. La vida es, como decían los antiguos griegos, ¿no? Es el destino es inexorable, ¿no? Entonces, la vida te da unas sorpresas maravillosas, pero también tienes que entender que por más seguros que te compres y por más likes que tengas, de todas maneras te vas a morir y de todas maneras la gente que amas algún momento se puede morir y el amor lo puedes perder. Y eso es lo más humano de lo humano. Claro, es lo más real, ¿no? Lo más seguro que tendremos 100%. Olimpia, hay
inclusive una película que se llama El vendedor de sueños que me encanta, ¿no? ¿Dónde está? Y dice este vendedor que es un vagabundo, que ojalá ustedes un día tengan la oportunidad de verlo, que dice, ¿dónde está el sueño que nos prometieron, ¿no? ¿Dónde está este éxito? Que mientras más dinero tengo, más feliz soy. Al contrario, tengo más preocupaciones, tengo más estrés, inclusive no tengo tiempo para mi familia, ¿no? ¿Dónde está este sistema que justo es el que nos están vendiendo y que nosotros decidimos comprar? Porque eso me queda muy claro. Voy a estar viviendo la vida de otros a través de un dispositivo o voy a actuar, voy a generar este deseo, esta pasión de decir, sí, efectivamente, es duro, pero me voy a morir. Hoy afortunadamente estoy viva. ¿Qué voy a hacer con estas horas que me restan de vida? ¿Cómo voy a cuidar a mis seres queridos? ¿Cómo me voy a cuidar yo? ¿Cómo me voy a consentir? Decido tener un panorama político, pero si esto me va a causar miedo, terror, angustia, pues muchísimas personas inclusive dicen, bye, y me voy a ver un contenido que me genere tranquilidad, que me genere amor, porque ahí está, me queda claro que lo malo es lo que más se expone hoy en día. Hay muchísimas preguntas buenas, hay muchísimos testimonios buenos, hay muchísimas cosas que me pueden sumar para aliviar también el estrés o esta angustia mental que tenemos. ¿Qué papel va a jugar la filosofía en la comprensión de esta angustia? Sí, justamente Camus decía eso que tú acabas de plantear, ¿no? La diferencia entre el no suicidarse, ¿no? Porque los existencialistas decían, la vida es tan tremendamente peligrosa, angustiante, que lo mejor que te hubiera podido pasar es no haber nacido, ¿no? Decían algunos. Y lo segundo me parece, Claro. ¿no? Exacto. Lo mejor, y lo segundo mejor es irte pronto, ¿no? Pero realmente también es la angustia de la libertad, ¿no? Este vértigo de la libertad, ¿no? Que es, em, justo que Kierkegaard decía, Adán sintió la angustia no cuando pecó. O sea, si ya pecaste, puedes sentir culpa o otras cosas, pero la angustia la sientes cuando sabes que puedes, que hay opciones, ¿no? Ah, esto no lo debo hacer, o sea, quiere decir que lo puedo hacer. Claro. Entonces, la angustia también nos la da la libertad de saber que podemos construir en este mundo a través de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la angustia? Conocernos más a nosotras mismas y saber que las decisiones que tomemos tienen que ser lo más auténticas para que esta vida tenga sentido, pero un sentido que yo construya, no que construyan los influencers que veo día a día. Digo, está bien, también hay mucho contenido de valor, pero es importante que nosotros realmente creamos que estamos construyendo nosotros mismos, o sea, nos aseguremos de que estamos construyendo nuestra propia vida, ¿no? No, sí, otro siento. Y justo que ahorita que acabas de tomar aquí, Kerka, a mí me gusta mucho cuando él habla de que tú eres el responsable de tu propia existencia, que nos dejemos de quejar, de lamentar, así me tocó con los papás, con la familia, con el contexto. Vive tu vida de una forma auténtica, con el valor, ¿no? Como creo que esta libertad que tú dices, Oli, que todo el mundo dice, esta libertad, no, wow, padrísimo. Quien de verdad conoce el significado de la libertad, sabe que viene acompañada de una gran responsabilidad, sabe que siempre hay esta angustia, como tú dices, pero al mismo tiempo hay esta adrenalina de nuevos proyectos, de salir adelante, no siempre con una medida que un momento podríamos hablar de la libertad, pero creo que es bien importante dejar de vivir la vida de otros, apostar por nuestra vida, por nuestro conocimiento, por nuestra salud física, mental, y creo que la filosofía te ayuda a esto, te impulsa a esto, estas comunidades de diálogo, este escuchar al otro, este ver tu sentir, poner en la mesa los temas que están presentes, pero parece que nada más pasan de largo. Pero los desglosamos. Como por eso agradezco muchísimo que estés aquí, porque hablar de angustia, yo decía, pues sí, sabemos que estamos angustiados. No, pónganlo en la mesa. Cuando lo ponemos en la mesa, cuando lo aterrizamos, cuando lo desglosamos, podemos tener otro entendimiento. Claro, y además esto que dices de la responsabilidad es muy importante porque se nos ha vendido un mundo en el demasiado individualista, ¿no? Y las redes nos jalan mucho a eso, los dispositivos, es como estar solo o sola con mis dispositivos, con mis ideas, con mi éxito, qué es lo que quiero lograr, cuánto dinero quiero ganar, cómo me quiero ver, ¿no? Y nos olvidamos de que tenemos una responsabilidad en comunidad. Por eso precisamente cuando alguien tiene problemas de adicciones, de miedos, de algunas otras, problemáticas, los grupos son muy buenos. Por eso los grupos funcionan tan bien, los grupos de autoayuda.
Porque cuando la gente está en colectivo, cuando la gente puede decir, no a alguien que venga a darte los 3 consejos de cómo ser el mejor en no sé qué, sino cuando alguien de verdad te mira y te dice: "A mí ya me pasó", y es algo muy humano, creo que entre nosotros, entre nosotras nos podemos ayudar más. Nietzsche decía que si amas a alguien tendrías que desearle sufrimiento. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? Claro. Pero la filosofía es pareciera muy contraria, o es muy contraria a lo que se nos vende hoy día, ¿no? Tu felicidad no está en más likes, tu felicidad no está en evitar todo el dolor y vivir así un hedonismo, Utópico. posmoderno, Claro. ¿no? Claro, sino tu felicidad está justamente en la responsabilidad que tienes con el otro, en saber que las personas que amas tienen que sufrir. Por eso pasa que muchas veces les evitamos tanto sufrimiento a nuestros hijos y al final sufren más, ¿no? Ah. Cuando nuestros padres nos tienen tan consentidos que nos crecemos en una casita de cristal. Daño que les hacemos, ¿no? Y Les se hacemos vive el deseo sin servir. claro, porque Nietzsche justamente dice: "Lo que no te mata te hace más fuerte". ¿No? Y que necesitamos estar en este mundo claramente viendo lo que llega, cayéndonos, sabiendo cómo nos levantamos para pasar al otro nivel. Si no, es imposible, no podemos evitar el sufrimiento y nadie tiene esta vida perfecta de que aparece. Desafortunadamente, esto no ayuda mucho, ¿no? Porque pasamos a Instagram, alguna de las redes, y vemos personas en la casa ideal con el estilo de vida y tal, pero después no entendemos por qué esa gente muchas veces se suicida o como tú decías al principio, esa gente también está envidiando a otras personas, ¿no? Yo creo que la opción está en asegurarnos de vivir una vida auténtica, preguntarnos, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti la felicidad? Y la IA no te lo va a contestar. Eso no te lo contesta ningún ChatGPT. Eso sale de adentro. Hay más respuestas adentro que afuera. Y esa es la única manera de construir sentido. ¿Te acuerdas de este libro de El hombre en busca de sentido? Yo la verdad es que sí lo recomiendo mucho, porque a pesar de que es una historia que en este momento alguien no esté viviendo, ¿no? Sí, Afortunadamente, claro. que la La peor Segunda Guerra Mundial. genocidio que ha ocurrido, pues. Exactamente, pero es como decir, a ver, a través de lo que yo pienso, a través de esta construcción del amor con otros, a pesar de no estar juntos o juntas, nos tenemos, y esto le da sentido a nuestra existencia, ¿no? Tendríamos que irlo dialogando, tendríamos que leer estos textos, porque tal vez, es difícil de creer que en esto podemos encontrar la felicidad. Es más sencillo creer que está en las compras, en las marcas, en todo lo que vemos. Inclusive en el otro, ¿no? Algún día podríamos desglosar la historia de Víctor Frank, ¿no? Este libro maravilloso que ha llegado y se ha escrito en muchísimos idiomas y cuando habla, amiga, perdió su hijo, perdió su mujer en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se imagina usted vivir en un campo de concentración? Y aún así, él sigue diciendo que la actitud con que afrontes los problemas, bueno, yo jamás en la vida me imagino estando como él, ni en un grado. Claro. Y aún así, ¿no? Tendríamos que desglosar todo el libro, pero aún así apuesta, aún así decía, hay 2 tipos de personas en las que se van, ¿no? Todos nos vamos a morir, pero ¿qué actitud estás tomando ante esta situación? Bien lo menciona, Es, ¿no? 100%. El final es inevitable para todos. Te vas a quedar en un mundo así, lleno de caos, inclusive en el mismo caos, ¿qué haces por ti mismo? Hay un testimonio que ahorita me hiciste recordar del arquitecto Boston, de Ciudad de México, que es el primer secuestro, al menos, ¿no? Increíble, está el testimonio, inclusive él lo sale a dar en internet, y lo mismo, ¿no? Estando secuestrado y esta persona se mantuvo y Con la mente. digo, me conocí, empecé a hacer ejercicio para cuando yo pudiera. Son testimonios que ojalá nos quedemos con esto, si ellos pueden. Por supuesto que podemos. Sí, Nietzsche, por ejemplo, planteaba, no sé si te acuerdas, este concepto del eterno retorno, ¿no? Que decía, imagínate que se apareciera un ser a medianoche y te dijera, todo esto que estás viviendo, así tal cual, con esa arañita en la pared y ta, se va a repetir eternamente. ¿Tú qué harías? ¿Te morirías de angustia, llorarías y dirías qué ser tan malvado?
o te pondrías feliz y afirmarías, sí, venga otra vez, ¿no? Entonces, en realidad es una propuesta, una convocatoria ética. Que si lo vemos así es el amor. Claro que sí, que dices, a ver, realmente este momento lo viviríamos eternamente, ¿no? Sabiendo eso, te pararías y te das un golpecito en el pie y gritarías, ay, no, y irías en el tráfico diciéndole hasta lo que no a los de al lado y vivirías la vida tan, eh, de manera tan pobre, cuando sabes que la vivirías eternamente, la vivirías como un castigo. Te perderías esas delicias, ¿no? ¿Cuántas personas no nos han roto el corazón y dices, yo nunca más me vuelvo a enamorar? Claro. Eso no pasa. Y si pasa también, ¿qué tipo de vida, no? Estarías Es la ahí. vida, o sea, hay que aceptar la vida. La vida no es perfecta como se nos quiere vender, la vida, decíamos, el destino es inexorable, no sabemos en realidad qué va a pasar, y eso es ese misterio de la vida, como decía, ningún ChatGPT te lo va a decir. Tú tienes que ir descubriéndolo, pero al mismo tiempo tienes que ir construyendo ese sentido de vida. Por eso está bueno tener angustia, porque si sabemos que nos vamos a morir, no sé, yo supongo que a mucha gente le pasó, a mí me pasó en el COVID, que sabes que estuve muy enferma, con oxígeno y demás, y en los momentos en los que pensaba que esto se había terminado, no pensaba en mi tesis doctoral, no pensaba en mi proyecto de económico, en cuestiones que me tenían muy preocupada antes de. Estaba pensando en probar, una vez más un helado del sabor de mi sabor favorito. Estaba pensando si le iba a poder dar un beso a mi madre. Estaba pensando si iba a escuchar, a mi hijo tocar la guitarra, ¿no? En una tarde cualquiera, en un aroma que puedo encontrar en mi ser amado. O sea, pensé en las cosas que normalmente no piensas. En la cotidianidad estás preguntándote si te va a alcanzar para comprarte tal cosa, si realmente vas a terminar este proyecto académico, cosas que tienen que ver con lo útil y lo práctico. Pero cuando hablamos de la angustia, en realidad estamos hablando de eso que realmente le da sentido a la vida. Por eso ahora que tú hablabas de Víctor Frank, claro, él es el padre de la logoterapia y tiene que ver con el logos, el sentido, ¿no? 100%. El sentido que nosotros le damos a la vida, y creo que qué bueno que mencionas este tema o que lo pusiste en la mesa, porque la angustia nos va a dar el sentido de nuestra vida. Claro. Vamos a empezar a valorar lo que sí vale la pena. Dejemos de preocuparnos por 20,000 cosas, que inclusive en muchas sí tenemos injerencia, en otras no. Inclusive, ¿no? Condiciones climatológicas hay personas, pero es que mire, ya se pusieron de más. Pues así está. ¿Qué vamos a hacer? Sacamos una sombrilla, nos saltamos, ¿no? Nos salimos a disfrutar en las calles, en los charcos, o nos quedamos encerrados y vemos la vida pasar. Claro. Olimpia, tú tienes una comunidad de diálogo que está muy presente, que inclusive me encanta que también el gobierno se sume, que vea lo importante que es hacer esta comunidad, que vea lo importante que es regresar a la filosofía, a las aulas, pero salir de las aulas y ponerlo en la vida cotidiana. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? A mí me encanta, como dices, que el Instituto de Cultura también esté apoyando esto, que tiene que ver con personas que quieren simplemente pensar en estas cosas. Es una necesidad. Yo no digo que no pensemos en las inversiones, en los seguros de vida, que no pensemos en el cambio de trabajo, ¿no? Pero ¿en qué momento pensamos en lo otro que también es muy importante o quizá más importante, que es qué le da sentido a mi vida? ¿Qué no puedo dejar de hacer? ¿A quién no puedo dejar a un lado? ¿No? Y eso, pues, tiene que ver con dialogarlo también con otros y otras, como decíamos, ¿no? Entonces, nosotros los invitamos todos los viernes a las 8:15 de la noche, empezamos puntuales, ¿no? En el Teatro de la Ciudad, ahí en el lobby, en la cafetería, a dialogar sobre estos temas, y encontramos cosas muy interesantes. El viernes pasado hicimos justo esta distinción entre el miedo y la angustia. Y este viernes, el día de hoy, vamos a hablar sobre la angustia, ya como tal, la angustia existencial. Y las siguientes sesiones vamos a hablar del amor, de la felicidad. Ahora sí, como desde este sentido más auténtico, ¿no? Es totalmente gratuito, está abierto para cualquier edad. Exactamente, es totalmente gratuito. Además, conoces personas maravillosas, tenemos antropólogos, economistas, llega de todo.
llegan personas de diferentes profesiones, o sin profesiones, de diferentes aficiones, en diferentes edades. Tenemos, chicos desde 16, 17 años hasta no sé, la edad, claro, de los más adultos, pero se pone muy interesante precisamente eso, porque no hay distinción de género, de profesión, no necesitamos ser filósofos todos y tal. Guiamos los filósofos para asegurarnos que realmente no sea una charla cualquiera, no sea diálogo, ¿no? También. sí, que haya profundidad, que haya episteme, ¿no? Ah, qué maravilla, de verdad que qué bonito la labor que hacen, todos nos sumamos, ojalá que usted pueda ir, ya lo sabe, todos los viernes 8:15 en el Teatro de la ciudad. Teatro de la Ciudad. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos seguir en redes sociales? Sí, en las redes, obviamente, del Instituto de Cultura, ahí podemos encontrar, pues, el tema de cada viernes, y en nuestras redes, en Noema Consultores, un poquito más las relatorías y, pues, la convocatoria semanal de esto y otras cosas que hacemos. Muchísimas gracias, Olintia Santiago. Como siempre, es un gusto estar aquí contigo, directora de Noema, y también, bueno, métase a sus páginas, a sus redes sociales. Olimpia hace de todo, lleva la filosofía hasta su casa, hasta con las escuelas, a los niños, a las niñas, porque es bien importante. Hay una sociedad que está carente, que está fragmentada, y de verdad que el diálogo, la escucha, la sensibilidad ante estos temas nos van a acercar más a nosotros mismos, pero también a nuestras familias. Olimpia, te agradezco mucho como siempre. Así es, gracias.